tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decir, tenemos un Dios vivo. Amén, con tus palmas, vamos a adorarle. Con todo lo que Él nos ha dado, vamos a bendecir su nombre. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Dile, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, ser exaltado, tu amor no se acaba. Pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su sangre me rescató. Este mundo terminará, seguiré hasta el final. Y hace Dios, hace mí Dios tu voluntad. Venga tu reino. Soy libre, ser exaltado, tu amor no se acaba. Soy libre, ser exaltado, tu amor no se acaba. Si tú crees que Dios nos dio libertad, dale un fuerte aplauso en tu lugar. Dile gracias, Dios. Dile qué bueno eres, Dios. Y qué bueno sigues siendo. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y
Eres digno de toda gloria y eres digno de ser exaltado, Padre. Gracias, Señor. Nos sentimos contentos porque Dios está aquí. Y poderlo alabar, poder glorificar su nombre es lo mejor que podemos hacer. Así es de que voltea y dale un saludo al que está a tu lado, así de lejecitos, no abrazos ni besos, tampoco balazos, Queremos darle la bienvenida a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Es un gusto poder saber que están ahí atrás de sus dispositivos o viéndonos a través de sus dispositivos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y bueno, pues hoy queremos hablar sobre la oración. Y Dios quiere responder tu oración. ¿Cuántos sabían que Dios quiere responder su oración? Y la pregunta es, ¿por qué no la responde entonces si Él quiere responderla? ¿A cuántos Dios ya les ha contestado oraciones? ¿A cuántos les falta por contestar alguna oración? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Estos martes vamos a estar hablando sobre oración, vamos a agarrar unos temas o ¿cómo pudiéramos decir? Como unas series donde queremos que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, Dios quiere responder tu oración. Y nuestra prédica del día de hoy está fundamentada en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 5 al 7. Y esta es una porción de la Biblia, es una parábola que vamos a ver el día de hoy, en donde pues podemos ver que el Señor, la Biblia nos enseña, o más bien dicho, lo que es una parábola, se nos dice que es una verdad o algo de la vida real, mejor dicho, con una verdad espiritual. Eso es una parábola. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 11, versos 5 al 7, en la Biblia Las Américas, dice: también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Híjole, yo me puse a pensar en este pasaje, en esto que estamos leyendo, y si alguno de ustedes llegara a mi casa y me dijera: pastor, présteme algo de comer porque llegó alguien a visitarme, le diría: ¿y no podrías venir a otra hora mejor y no a la medianoche? O yo no sé ustedes qué harían si alguien te llega a la medianoche y te va y te pide que tú le des algo de la alacena para invitarle a cenar a un amigo que acaba de llegar a su casa para visitarlo. Como que está complicado eso, ¿no? O sea, la verdad. Pero miren lo que la Biblia nos enseña es que precisamente Jesús le habla o le está diciendo a los discípulos. Si nosotros leemos el inicio del capítulo, dice que los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar.
Y entonces Jesús les dice el Padre Nuestro, dice: ustedes o vosotros pues oraréis así, de esta manera. Y empieza a decirles el Padre Nuestro, que todos nosotros lo sabemos de memoria, o al menos yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? A lo mejor algunos no, pero en términos normales todos nos sabemos el Padre Nuestro. Y si no lo sabemos tal cual, por lo menos parafraseado, sí lo sabemos. Y a diferencia de Mateo, que termina diciendo: porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Lucas no. Lucas termina en donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego Jesús, aquí lo dice Lucas, les dijo también: ¿quién de vosotros que tiene un amigo? Y bueno, es la parte que nosotros hemos leído. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Ellos le dijeron: enséñanos a orar. Y cuando Jesús termina de decirles el Padre Nuestro, después se los parafrasea con esta parábola. Dice: miren, ustedes tienen que orar de esta manera. Si no me entendieron la otra, esta yo creo que sí la van a entender. Pero ustedes y yo eso no lo entendemos, porque una persona normal, consciente, no va a ir a la medianoche, es decir, a las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana, no va a llegar y va a tocar y va a decir: Emanuel, necesito que me des algo porque fíjate que me llegaron de visita. Así: pastor, yo lo estimo mucho, pero no se pase, como a las 12 de la noche. ¿No podría venir en otra hora más temprana? ¿Sí o no? O sea, la verdad, esa sería nuestra respuesta, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué razón es que Jesús les dice eso a sus discípulos? Y miren, pongan mucha atención. Punto número uno, pedir a tu vecino que hospede a tu amigo o que te dé para darle de comer a tu amigo. Esto era algo que en el antiguo Oriente era normal. Asómbrense, era normal hacer eso. Entonces Jesús les está diciendo, y por eso dice: supongamos. No está diciendo que es cierto, está diciendo supongamos, ¿sí? Jesús dice: ¿te imaginas que tu vecino fuera a pedirte ayuda para hospedar a un amigo, para atender a tu amigo, y que tú tuvieras esa respuesta de decirle: hey, ahorita no me estés molestando? Jesús les dice eso porque esta era una responsabilidad en el Medio Oriente, y esta responsabilidad tenía de muchos años. Yo no sé si en la actualidad lo sigan haciendo, pero al menos en el tiempo de Jesús tenía muchos años y eso se tenía que hacer. Cuando un huésped no es solo un invitado de una casa, sino de toda la comunidad. Hagan de cuenta que alguien llega aquí a Tala con ustedes y ustedes no están preparados para darle de cenar, y llega a la medianoche, y entonces, como tú no tienes que darle de cenar, lo que haces, y esto era lo que Jesús le estaba diciendo, lo que hace una persona normal es ir y tocarle al vecino y decirle: vecino, me acaba de llegar un visitante y no tengo para darle de cenar, así es de que dame algo para que yo le pueda dar de cenar. Y no solamente le decía a uno, sino iba con otro, decía: hey, no tengo que darle de cenar, dame algo, porque tengo que darle de cenar. Porque lo que sucedía es que el huésped que llegaba a una casa era huésped de toda la comunidad. Y entonces, si esa persona no era atendida de una manera correcta y no tenía nada que ofrecerle, el anfitrión tenía dos opciones. Una, hacerse el dormido, como ustedes comprenderán, cuando alguien los va a visitar, no oyen, ¿verdad? Así, hacerse el dormido, como los tlacuaches, ¿no? Se hacen los dormidos cuando ven peligro, así más o menos. O la otra era ir y pasar la vergüenza
más bien dicho es hacerse el dormido y pasar la vergüenza de no atender a su invitado o correr con su vecino para que lo auxiliara. Tenía dos opciones. Pero si él se hacía el dormido, no solamente pasaba la vergüenza a él, sino pasaba la vergüenza a toda la comunidad. Porque el invitado que llegaba, ¿qué creen? Se iba a ir hablando mal de todos. Llegué y no me atendieron. Esos de Tala son unos codos. Esos de Tala no son buenos anfitriones. Esos de Tala, así estaría hablando por uno. Por eso es que Jesús les dice: supongamos que llega alguien y al que le llegan a tocar, a visitar, corre y le dice a su vecino, y miren lo interesante de esto. El huésped llegó a la medianoche. El anfitrión no tenía nada, o al menos nada adecuado para ofrecerle a su visita. El huésped debe irse con un buen presentimiento, sino con una buena impresión, ¿verdad? Sobre la hospitalidad, no del que fue a visitar, sino de todo el pueblo. Cuando el anfitrión va con su vecino que está durmiendo, el anfitrión simplemente le está diciendo, le está pidiendo al vecino dormido que cumpla con su deber con el invitado de la aldea. Por eso Jesús les dice eso: supónganse. Ahora, número 2, la negativa en tal caso es impensable. O sea, Jesús por eso le dice: supongan esto. Es decir, lo que Jesús estaba suponiendo era algo que nadie de los que estaban escuchando a Jesús lo podía pensar. No se podía pensar que alguien no se levantara para ayudar a su vecino, sino que todos se tenían que levantar para ayudar al vecino. ¿Sí van conmigo en esto? Esa es la costumbre que ellos tenían, era su cultura. Entonces Jesús continúa con la parábola. ¿Te puedes imaginar que el vecino ofrezca tales excusas tontas sobre que sus niños están durmiendo y que ya cerró la puerta con cerrojo? Esa es una excusa que no podía hacer. Sí, era algo que daba risa. O sea, ya pusiste el cerrojo y luego, o sea, ¿te cuesta mucho trabajo abrir el cerrojo? No cuesta trabajo eso. Los niños se van a despertar. Mira, los niños se despiertan y enseguida se vuelven a dormir. O sea, en realidad era no querer hacerlo. Por eso es que Jesús le está diciendo: hey, ten mucho cuidado. Ahora, la respuesta tan fuerte de este vecino, ¿tú te imaginas a medianoche que no hay timbre en la puerta? En ese tiempo no había timbre, ¿verdad? Vecino, ¿tú crees que los de al lado no iban a oír eso? ¿Tú crees que los vecinos no se iban a despertar, los que estaban alrededor de ellos? Claro que se iban a despertar los demás. Entonces, si los otros se despertaban, él no podía decir que estaba dormido. Él no podía gritar que los niños estaban durmiendo y que el cerrojo ya estaba puesto, porque eso lo iba a poner en vergüenza. Porque entonces no era un buen hospedador, no era un buen vecino. Él no merecía estar en esa comunidad. Por eso es que la escena que Jesús está diciendo, la parábola que Jesús está diciendo es impensable. Nadie podía pensar en no ayudar a su vecino para atender a un huésped, aunque no fuera su huésped de manera directa, pero era el huésped de la aldea, el huésped de la calle o de la colonia, como quieras llamarle. Entonces todos estaban obligados a atenderlo bien. Por eso Jesús, cuando termina de decir la oración y les dice: ustedes van a orar de esta manera, y le está diciendo,
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Jesús se arranca con esta parábola. Yo les decía, la parábola o las parábolas que Jesús utilizaba era algo de la vida real. Esto era algo que ellos sabían, que no podían negarse a ayudar a alguien, pero con una enseñanza espiritual. Lo cual está diciendo, cuando tú vienes a orar, cuando tú le pides a Dios, es impensable que el Padre no te conteste cuando tú le llamas en oración. Eso no puedes pensarlo. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, ay, es que Dios no me contesta? ¿Ya se le olvidó? No, eso sería una vergüenza para el reino de los cielos. ¿Estás entendiendo por qué Jesús les habla de esta manera a los discípulos? Y luego, número 3, por vergüenza, dice, contestará tu petición. Lucas 11:8, ¿sí? Enseguida dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Yo no sé si tú habías leído esto y yo la verdad muchas veces me preguntaba, ¿por qué razón? Bueno, qué impertinente, ¿no? Para empezar, qué impertinente. Yo no me atrevería a ir a tocar a las 12 de la noche a pedirle algo a alguien para que me ayude. Sobre todo si ya las luces están apagadas, si ya se ve que están durmiendo. O sea, yo no me atrevería a hacer eso. Pero aquí la parábola dice que sí se atrevió a hacerlo. Y luego todavía termina diciendo en el verso 8 que no, a lo mejor no se levanta por ayudarlo. No se levanta por quererlo ayudar. En realidad se levanta porque tiene la obligación de hacerlo de acuerdo a la cultura que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el visitante no se fuera hablando de la comunidad. Ahora, fíjense bien, la Nueva Versión Internacional dice, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia. O sea, es un impertinente el que llega a hacer eso, ¿sí o no? ¿Sabes que la palabra impertinente significa vergüenza, atrevimiento? Dice, y le dará cuanto necesita. Entonces, la palabra interesante aquí es impertinencia o persistencia, imprudencia, atrevimiento. A él no le interesaba si estaba dormido. Si en los primeros toquidos en la puerta no encendían las luces, tocó más fuerte. Él tenía que asegurarse que estaba despierto y que él tenía que ayudarlo porque era su obligación. Sí, por eso habla de una persistencia y habla de vergüenza. Es decir, en eso no había vergüenza porque era algo normal el que alguien llegara a tocar a esa hora para que fuera ayudado. No era vergüenza. Vergüenza era del otro si no se paraba a ayudarlo. Qué contraste, ¿no? Se supone que el que debería de tener vergüenza es el que llega a despertar, ¿sí o no? Eso es lo correcto, pero no, de acuerdo a la cultura, el que pasaba la vergüenza era el que no se levantaba porque le estuvieran pidiendo ayuda. ¿Se dan cuenta? Esta parábola nos enseña mucho al respecto. Por eso el título, Dios quiere responder tu oración. Ahora, fíjate bien, la palabra sinvergüenza es una cualidad negativa. Cuando te dicen, es que es un sinvergüenza, o sea, no lo estás halagando, ¿o sí? Cuando te dicen, es que eres un sinvergüenza, no te están halagando. O sea, parece que te están ofendiendo, ¿cierto o falso? Y la palabra persistencia es una cualidad positiva. ¿Sí?
Entonces, la Biblia nos enseña que él se iba a levantar por su impertinencia, que de ahí viene la palabra anaideía, que significa persistencia, imprudencia y atrevimiento. Entonces, cuando Jesús está diciendo que iba a ser contestada la petición por su persistencia y por su sinvergüenza. Él llegó a tocar, él llegó a pedir sin tener vergüenza. Y aparte fue pertinaz, persistente. No nada más tocó y, no, pues está dormido, ni modo, vámonos. No hizo eso. Él tocó hasta que su vecino se levantó y le dio lo que él necesitaba. Y esto es lo que Jesús está enseñándonos. Jesús nos enseña a través de esta parábola que no importa la hora, escúchame bien, no importa la hora que estés pasando o que estés viviendo. Ya no me voy a referir al tiempo o al horario de un reloj. No importa la hora, es decir, no importa el momento difícil que estés viviendo. No importa qué tan pecador te sientas, qué tan malvado te sientas. Jesús dice, no importa, lo que tú tienes que hacer es ir y pedir ayuda al Padre. Por eso es que recuerden que le está enseñando a orar a sus discípulos. Y le está diciendo a los discípulos, ustedes van a tener que orar de esta manera. Entonces Jesús te dice, no importa la vida que estés viviendo, no importa tu condición, no importa la hora, no importa que te sientas avergonzado en llegar y tocar, no importa lo que esté pasando en tu vida, tú debes de ser persistente y estar orando porque Dios, es decir, el Padre, está dispuesto a ayudarte y a darte lo que tú necesitas. Porque si el Padre no te da lo que tú necesitas, entonces el reino de los cielos será avergonzado. Es lo que le está enseñando Jesús a los discípulos. Ahora pónganme mucha atención. Lo que este hombre estaba pidiendo era algo correcto y dentro de la cultura. No estaba pidiendo algo malo, ¿sí? Estaba pidiendo algo correcto dentro de la cultura. No se estaba brincando las leyes, no se estaba brincando nada de eso, sino lo que él estaba pidiendo era algo correcto. Estaba necesitando ayuda y él sabía que todo el pueblo o que toda la calle tenía la obligación de ayudarlo. ¿Para algo qué? Para algo bueno, ¿sí o no? Entonces todos tenían la obligación de hacerlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Dios, en su bondad infinita, está dispuesto a contestar nuestras necesidades, nuestras peticiones que nosotros le hagamos. Pero necesitamos ser persistentes. Necesitamos no tener vergüenza y decirle al Padre cuál es nuestra necesidad. Ahora, si estás pidiéndole que te perdone tus pecados, entonces tienes que decirle cuál es el pecado del cual te tiene que perdonar. Y para eso se necesita no tener vergüenza. Porque la persona que tiene vergüenza, el día domingo hablábamos que debemos de confesar con nuestros labios, ¿sí o no? Porque dice que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa. Y entonces, cuando tú vienes al Padre y tú le dices cuál es tu necesidad, cuando tú estás orando al Padre, lo que tienes que aprender o entender a través de esta enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos es que nosotros no debemos de tener vergüenza de nuestra vida. Mira, al final el Padre lo sabe. O sea, ¿qué le puedes ocultar al Padre? La Biblia nos dice que Él conoce aún tus pensamientos antes de que tú los hables.
Él ya los conoce. Entonces, ¿le puedes ocultar algo al Padre? No. Pero Él quiere que tú lo confieses, que tú le hables al Padre, que tú le digas cuál es tu necesidad, aunque te dé vergüenza. Porque claro, a veces nos da vergüenza decir, ¿y esto le podré pedir al Padre? Cuando nosotros éramos jóvenes, el siglo pasado, para aquellos que son jóvenes también del siglo pasado, ¿cuántos eran jóvenes del siglo pasado? A ver, levanten la mano. Los que eran jóvenes del siglo pasado, no les dé pena, si lo sabe Dios, pues que no lo sepa la iglesia. Bueno, somos del SAIS, yo también era joven el siglo pasado, ¿no? Entonces, para nosotros, a nosotros no nos enseñaron que teníamos que orar por nuestro esposo. Yo no sé a ustedes, pero a nosotros no nos enseñaron eso. Al menos a mí no me lo enseñaron. Yo recuerdo que alguien del grupo de jóvenes dijo, es que a mí me da pena decirle a Dios en oración, Señor, dame mi esposo o dame un novio. Me da pena pedirle eso al Señor. Pero hoy que he aprendido que sí le podemos pedir eso, yo quiero decirle a los muchachos, pídanle la novia, pídanle el novio, que no les dé vergüenza, para que llegue el novio o la novia que en realidad ustedes se merecen como hijos de Dios. Y pónganme mucha atención, cuando hablo de se merecen, es porque se merecen de acuerdo a como ustedes son. ¿Sí? Entonces pídele eso a Dios. Y a veces eso nos da vergüenza. Y pueden ser algunas otras cosas que la gente se avergüence para pedirle a Dios. Pero la Biblia me enseña y dice que si este hombre que estaba dormido fue capaz de levantarse para no quedar avergonzado ante todos, ¿tú crees que Dios se quedará? Espérate, tengo sueño ahorita, no molestes. ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? No. Dios está listo, está presto para atender tu oración. Pero ¿sabes? Tú tienes que ser persistente en tu oración. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que le has pedido a Dios en oración? Que aún no ha sido contestado. Cuando la Biblia me enseña que en esta parábola que el hombre fue imprudente o inoportuno, me habla de varias cosas. Que no le importó que todo el mundo escuchara que él no tenía que ofrecer a su invitado. Y número 2, que estuvo tocando hasta que el otro se levantó para darle lo que necesitaba. Es decir, nos habla de un tiempo específico. ¿Cuánto tiempo se tardó este hombre en responder y decirle, no me estés molestando? Seguramente tocó varias veces. Entonces el tiempo, escúchame bien, Dios va a contestar, y no es porque sea como este hombre, pero muchas veces Dios espera al tiempo indicado para Él, para darte lo que tú necesitas. Entonces no es cuando tú dices, lo necesito, Dios no es la lámpara de Aladino para que lo frotes e inmediatamente te diga, ¿qué deseo quieres que te cumpla hoy? No, Dios no funciona así. Dios funciona de diferente manera. Nuestro Padre Celestial desea responder nuestras oraciones. Así es de que si hay oraciones que no han sido contestadas todavía, sigue pidiendo, sigue orando y sigue creyendo que Dios te lo va a dar. Ahora, si tu oración no está alineada a la voluntad de Dios, alíneala para que Dios te lo dé. Las oraciones de fe no son para orarlas una sola vez,
sino que debes estar orando continuamente en tus oraciones. Pero ¿sabes? Hay una razón clave por la que no pedimos, y esto te va a doler. Hay gente que no le pide a Dios, o hay gente que solamente ora una vez y ya no vuelve a orar. ¿Sabes por qué? Por orgulloso. Aunque no digan amén, pero hay gente orgullosa que no quiere pedirle a Dios porque piensa que Dios no puede contestarle. Y eso es orgullo. Así es de que, iglesia, ten mucho cuidado. La línea del orgullo la puedes pasar muy fácilmente cuando estás orando a Dios. Así es de que tu oración debe de ser continua, debe ser persistente, pero sobre todo, pídele a Él de acuerdo a lo que dice el Padre nuestro. ¿Necesitas alimento? Pídele un trabajo y Dios te lo va a dar. ¿Necesitas salir o que tus pecados sean perdonados? Es correcto, pero también pídele que te ayude para no volver a pecar. Porque hay gente que le pide perdón por sus pecados, pero apenas sale de la iglesia y sigue pecando. Y dice, no, pues es que Dios no contesta, sigo igual. Pues sí, porque necesita haber un arrepentimiento genuino. Así es de que, iglesia, Dios quiere responder tu oración, Dios quiere darte lo que tú necesitas, pero tienes que ser persistente, tienes que no tener vergüenza para hablar y decirle, pedirle lo que tú necesitas. Y cuando tú le pides lo que necesitas, ¿sabes? Dios contesta. Y yo te puedo decir que yo soy un testigo de que Dios contesta. Porque Dios me ha contestado muchas cosas. Algunas me sorprendo de tan rápido que Dios lo hace. Y para terminar, quiero decirte esto. Te voy a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. En una ocasión, hace algunos años, cuando estábamos en Estados Unidos, que no teníamos la facilidad de comprar las cosas, recuerdo que le dije a mi esposa, ¿cómo se me antoja un cóctel de camarones? Tengo un antojo de eso, como no tienes idea. Pero no teníamos para comprarlo. Y no pasó ni una semana cuando el pastor donde estábamos nosotros me dijo, acompáñeme. Y nos fuimos a las oficinas de la iglesia. Y cuando veníamos de regreso a casa, me dice, pastor, ¿cómo le caería un cóctel de camarones? Y yo ni le pude contestar. Dice, mire, aquí venden unos bien buenos. Y se estacionó. Véngase, vamos a comernos un cóctel. ¿Sabes que Dios contesta? Pero a veces tenemos vergüenza de decirle, Señor, se me antojan unos camarones. Y Dios contesta. Aunque usted no lo crea, Dios contesta. Entonces, iglesia, la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña cómo orar. Y Él está dispuesto a cumplir o a responder nuestra oración. Y si Él contestó una oración que no fue así, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des un cóctel de camarones, no fue una oración así. Solamente fue, ¿cómo se me antoja un cóctel? Pero Dios, que sabe y escucha nuestro corazón, nos lo dio. ¿Tú crees que si tú le estás pidiendo por tu hijo, por tu esposo,
por tus padres que no son cristianos, ¿tú crees que Dios no te va a escuchar? Claro que Él te va a escuchar. ¿Crees que si estás pidiendo por un trabajo mejor o por no sé cuál sea tu necesidad, Dios la va a escuchar y va a responder? Pero tienes que ser persistente y no tener vergüenza para decirle lo que necesitas. Por eso es que Jesús les dijo: ustedes deben de orar así. Y qué bueno que está registrado en la palabra, porque entonces nosotros tenemos que orar así. Y supón que es como un hombre que llega y toca a la medianoche. A diferencia del que está dormido, Dios está presto para escuchar cuando tú tocas. Y sigue diciendo: porque al que toca le será abierto, al que llama, ¿cómo? A ver, déjenme ver, ya, porque ya me estoy confundiendo, si no voy a decir una cosa que no es. Déjenme leerlo. En los siguientes versos lo dice Jesús. Aquí está, verso 9. Y yo os digo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Wow. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es el Padre Nuestro. Una versión parafraseada de Jesús a través de una parábola. Así es de que, iglesia, ¿qué es lo que necesitas que Dios te conteste? Ahí está la respuesta. Dios quiere hacerlo. Yo no sé cuál sea tu problema, tu necesidad. Amigos que me están escuchando a través de las redes sociales, si hay una oración o si hay algo que tú le has pedido a Dios y no ha sido contestada, yo te invito a que hagas una nueva forma de pedirle a Dios y le digas que el Espíritu Santo te ayude a pedir, porque así nos dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, y te aseguro que Dios va a contestar. Así es de que si hay alguien aquí que diga: pastor, yo tengo oraciones pendientes que no han sido contestadas, levanta tu mano y vamos a orar para que Dios traiga respuesta a tus oraciones. ¿No hay nadie? Ok, vamos a orar todos. Padre Celestial, aquí hay manos que fueron levantadas, hay oraciones, Señor, que quizás tienen tiempo que se han hecho y no han sido contestadas, pero hoy encontramos en tu palabra, Señor, que este hombre, de acuerdo a esta parábola, este hombre estaba haciendo lo correcto, estaba pidiendo lo correcto, aunque para nosotros en este tiempo era algo imprudente. Él estaba haciendo lo correcto y llegó a tocar a la puerta para pedir ayuda y poder atender a su huésped, a su visitante. Padre, y tu palabra nos enseña que la otra persona a la que se le toca, ella estaría dispuesta a hacerlo, porque esa era la cultura, Señor. Pero aún dice tu palabra que si él no estuviera dispuesto a hacerlo, por vergüenza y por la impertinencia de su vecino, se levantaría y lo ayudaría. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú eres un Dios que está dispuesto a bendecirnos a través de la respuesta de nuestras oraciones, Señor. Pero así como nos enseñas en tu palabra que este hombre lo que hizo fue lo correcto y pedir correctamente, Señor, también yo quiero pedirte que nos ayudes para pedir correctamente en nuestras oraciones, de tal manera, Señor, que no seamos impertinentes, sino por el contrario, que seamos personas, Señor, que seamos persistentes en nuestra oración y que no tengamos vergüenza, Señor, de pedir lo que necesitamos. Padre, estas manos que han sido levantadas, Señor, yo te pido que cada uno de ellos pueda recibir
lo que están pidiendo. Señor, yo sé que tú estás dispuesto a hacerlo. Y Padre, te doy gracias porque yo sé que lo harás. Señor, esta es tu palabra, Señor, y sabemos que el reino de los cielos no quedará avergonzado, porque tú eres un Dios de palabra y nos enseñas, Señor, que si nosotros venimos y pedimos, entonces nos será dado. Padre, gracias porque yo sé que tú lo harás, y gracias, Señor, por la iglesia que hoy ha levantado su mano, Señor, buscando de tu ayuda y sabiendo que es necesario que perdamos la vergüenza de que necesitamos algo. Padre, gracias. Y yo te pido, Señor, que tu bendición sea con cada uno de los que han levantado la mano y que ellos puedan tener la respuesta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, iglesia, pues vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Solamente quiero comentarle a la gente que nos sigue por las redes sociales que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer poder saber que están con nosotros, y nos vemos próximo domingo 10 de la mañana, y próximo jueves tenemos reunión de matrimonios. Dios les bendiga, un abrazo y cuídense mucho. Bendiciones.